hoy nos acompaña de parte del staff del doctor Gabriel del Prado, el doctor Fernando Basigalupo Linares. Nos va a hablar acerca de un tema importantísimo: violencia familiar, violencia contra la mujer. En tiempos de pandemia se han visto muchos casos terroríficos donde han habido y han acrecentado obviamente los feminicidios, entre otros también, que por supuesto va de parte de la mujer hacia el hombre, porque no nos olvidemos que cualquier tipo de violencia, por supuesto, va dentro de la violencia familiar, ¿no? Y es penado, por supuesto. Le damos un fuerte aplauso al doctor Fernando Basigalupo, que el día de hoy nos va a hablar acerca de ese tema. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Micrófono, por favor. Muy buenas tardes, es un gusto tenerlo aquí. Bueno, en tiempos de pandemia se acrecentó este tema de la violencia familiar, los feminicidios y todo ello, incluso de la mujer hacia el hombre. Sí, exactamente. En realidad, si bien estamos en pandemia y es un tema que está afectando bastante, el tema que desde hace muchos años y hasta ahora no es un tema que logremos controlar de todo, es el tema justamente de violencia familiar y violencia contra la mujer. Y como bien dices, no solamente se da de hombres a mujeres, sino también de mujeres a hombres, de padres a hijos, de hijos a padres y entre todos los integrantes de un grupo familiar. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya hay algo o una ley donde realmente se esté penado el tema de la agresión del varón? Bueno, del varón hacia la mujer sí lo está, pero de la mujer hacia el varón, porque a veces hay algunos hombres que no denuncian por vergüenza, por temor, porque no los toman en cuenta, porque hasta en la misma comisaría se les ríen los policías. Sí, en realidad el tema por ejemplo, de violencia de mujeres hacia varones, en realidad puede ser, digamos, un tipo de violencia física, violencia psicológica o de cualquier tipo. Entonces, si es que en el tránsito de ese tipo de violencia surge algún delito, digamos, el delito de lesiones, el delito o lesiones psicológicas que también se pueden dar. Exacto. Entonces, fácilmente el agredido o esta persona puede denunciar, pero ahora el tema es que es muy poco común, ¿no? que se realicen este tipo de denuncias, pero de todas maneras aquí entra ya a tallar tener el valor de denunciar, tener el valor de tomar la decisión de dar ese paso y denunciar, porque no solamente las mujeres, sino también los varones. Claro que sí. Bueno, se dan muchos casos, y los que me comentas también acerca de los hijos hacia los padres. Lastimosamente es algo que se da, es muy común, es muy frecuente ahora, desgraciadamente. La educación de antes, yo siempre lo digo, era mucho mejor, porque definitivamente se educaba de una manera diferente, y los profesionales que hay y que somos, por supuesto, hemos sido educados con otro tipo de educación, diría yo, ¿no? Ahora, lastimosamente, es como que los patos le tiran a las escopetas. Sí, y justamente por eso es que es necesario saber qué es lo que tenemos que hacer para, en el caso que nosotros nos encontremos en esa situación. Entonces, bueno, ahora vamos también a comentarte un poco de qué es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, ya sea de cualquier tipo de violencia, hijos, padres, mujer? Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el lugar al que nosotros podemos acudir para realizar ese tipo de denuncias. Entonces, nosotros podemos, lo más cercano puede ser, digamos, la comisaría. Nosotros vamos a la comisaría, les damos a conocer cuáles son los hechos que han sucedido en nuestro caso, damos a conocer quién es la persona, quién es el agresor, damos nuestros datos, y de esa manera se va a iniciar un procedimiento, que es el procedimiento de tutela, en el cual va a tener como objetivo principal que nosotros, como agredidos, como víctimas, tengamos protección. Se nos dicta a nosotros medidas de protección para evitar cualquier tipo de contingencia. ¿Pueden acudir a la comisaría de su jurisdicción? Claro, puede ser la comisaría que se encuentre más cercana a nuestro domicilio. Podemos ir también directamente a la fiscalía, ya sea cualquiera de las dependencias fiscales que encontremos, en este caso en Arequipa, o también podemos acudir, en el caso que seamos víctimas mujeres, podemos acudir también al Centro de Emergencia Mujer, o también conocidos como CEM, para realizar este mismo procedimiento, dar nosotros a conocer los hechos y obtener esas medidas de protección por parte de un juez de familia. ¿Es menos contemplado y considerado el tema de que una mujer agreda a un hombre? Sí, definitivamente. Ahora
no hay ninguna ley que haya salido No, en realidad... respaldando o apoyando esto al hombre, al varón. En realidad, la ley que tenemos, la ley base de la violencia entre familiar, es la ley 30364, y esta ley protege también a los varones en contra de violencia por parte... Pero ¿cuál es la sanción, doctor, por ejemplo, si un hombre es agredido por parte de su pareja, por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso que la mujer haya agredido y le haya ocasionado lesiones al varón, a su pareja, por ejemplo? Entonces, lo primero que va a pasar es se van a dictar medidas de protección a favor de este varón, y después de eso, ese caso va a pasar a la fiscalía para que la fiscalía determine cuál es la pena o cuál es en primer lugar, cuál es el delito que se ha cometido y cuál es la pena y, digamos, también reparación civil que se podría obtener. Entonces, aquí en este caso, si hablamos de lesiones, podrían ser lesiones leves, puede que ni siquiera exista una pena privativa de libertad, pero también puede que sean lesiones graves, muy graves, que puede llegar a una pena de hasta más de 20 años, que puede ser el caso, que una persona quede parapléjica, que quede muy discapacitada, ¿no? Entonces es algo muy, muy variable. Pero hablamos también de igualdad de géneros, por ejemplo, ¿no? Pero en estos casos, por ejemplo, la pena es prácticamente simbólica, se podría decir, ¿no? En comparación de lo que es la agresión hacia la mujer, tomando en cuenta que, por supuesto, la fuerza de un varón es mucho más fuerte y contundente que la de una dama, ¿no? Depende también cómo sucedan los hechos. Sí, por ejemplo, existe lo que es el delito de feminicidio. Exacto. Que puede cometerlo un hombre a una mujer, bueno, también se puede cometer de una mujer a otra mujer, siempre que se le ocasione el homicidio a la mujer por su condición de tal. Entonces, como diciendo, de manera discriminatoria, ¿no? Así es. O de manera vejante en contra de lo que es el hecho de ser mujer. Pero no existe un delito que sea homicidio. Exacto, ¿no? Feminicidio, pero homicidio no, claro. Cierto. Y feminicidio es, vamos a tener lo que es un delito más grave que el delito base, que es homicidio. Entonces, pero hablemos también de la violencia no solamente física, sino psicológica que ejercen algunos hombres hacia las mujeres y viceversa, ¿no? Porque eso también es válido. Sí, exactamente. La violencia psicológica puede ocasionar consecuencias igual de graves, hasta quizás más graves de lo que puede ser violencia física. Entonces, ahí está justamente el perito psicológico para determinar cuál es el grado del daño que se está ocasionando en contra de la persona involucrada, de la persona víctima, ¿no? Entonces, de ahí también se va a determinar cuál es esa pena, cuál es ese castigo que se va a imponer en contra del agresor. Ajá, porque he visto muchos casos y publicaciones que, por ejemplo, dicen, prefiero un golpe a agresiones con palabras, porque las palabras obviamente quedan para toda la vida. Los golpes también, sin duda alguna. Yo creo que no es justificable la agresión de ninguna naturaleza de un hombre a una mujer y viceversa, pero el daño psicológico también es bastante fuerte y en muchos de los casos tienen secuelas para toda la vida, por más que se traten con especialistas. La verdad, sí, es por eso que nosotros en cualquier situación que nos encontremos o conozcamos, no solo si es que nosotros estamos en una situación, sino si es que conocemos a alguien que esté pasando por violencia, ya sea física y también psicológica, y va a ser necesario que nosotros apoyemos a esa persona y brindemos las facilidades, y justamente para eso está esta charla, para darles a conocer qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Como ya les dije, lo primero que hay que tener en cuenta es tener el valor de dar ese paso de denunciar, porque sabemos que puede ser muy difícil tomar esa decisión. Y tedioso lugar, también. Y bueno, sí, puede que sea tedioso. El proceso de tutela, en este caso, no es tan engorroso, no es tan largo como un proceso penal común, ¿no? Ni siquiera es un proceso penal, es un proceso especial. Es por eso que las personas suelen tener medidas de protección muy rápido. Y medidas de protección hay que conocerlas cuáles son. Exacto. Voy a dar a conocer algunas. Con evidencias, por supuesto, ¿no? Claro, en realidad... Para que se otorguen las medidas de protección. No es necesario tener pruebas, no es necesario tener evidencias.
como ese es un proceso bastante rápido, como tiene la intención de tener de obtener medidas de protección, no de castigar, todavía no de castigar, es que no pero es sí de proteger. Eso, es justamente esa la base, es donde recorre todo ese tema del proceso de tutela. El meollo prácticamente, Exactamente. donde sale y todo. medidas de protección, por ejemplo, que nosotros digamos que nos encontremos con el agresor en el mismo domicilio. Entonces una medida de protección puede ser, por ejemplo, que se retire el agresor de ese domicilio. Exacto, porque hay cierto distanciamiento en el cual obviamente no pueden estar ambos en el mismo lugar, no puede haber comunicación ni por redes sociales, ni por ningún tipo de redes. En realidad no puede estar esa persona a menos de 10 metros, por ejemplo. Son medidas de protección estrictas que si se violan, prácticamente ahí sí va con una pena privativa de la libertad, ¿verdad? Exactamente, si es que nosotros violamos esas medidas de protección, ya vamos a estar cometiendo un delito que sería el de desobediencia a la autoridad. Exacto. Y ese sí está penado. Rebeldía. Exactamente. Bueno, en estos tiempos de pandemia, el año pasado, doctor, en el 2020, acrecentaron los casos. ¿Hay alguna estadística en la cual podamos dar a la gente de cuál ha sido el más alto de agresión de mujeres hacia hombres, de hombres hacia mujeres, de hijos a sus padres? ¿Cuál es la estadística que se tiene hasta el momento o la información? En realidad no tengo un dato preciso estadístico, pero lo que sí es un hecho es que no es algo que esté disminuyendo con el tiempo. ¿Pero en la pandemia acrecentó esto? No tengo exactamente el dato, pero algo que sí conozco es que estos son situaciones que están creciendo a lo largo del Porque tiempo. recordemos que todo el día estábamos ahí con la familia y yo creo que, bueno, hay un respiro también, el hecho de que, por ejemplo, la pareja va, trabaja, los hijos van al colegio y todo ese tema obviamente hace como que cada uno tenga su espacio, sus tiempos, pero ahí estábamos en confinamiento durante varios meses y obviamente también ver las mismas caras, si es que realmente no existe ese amor verdadero hacia la familia o a la pareja, es donde realmente sale la verdadera personalidad de agresión. Sí, y también como nos encontrábamos en una situación en la que estábamos confinados, como bien dices, todos viendo las mismas caras. Exacto. Y sin la posibilidad de tener, digamos, una recreación física, sin la posibilidad de salir, digamos, de salir con personas conocidas, con amigos, hasta de juntarnos con otros familiares. Entonces eso sí hace que la situación, que el ambiente se torne más tenso, ¿no? Así es. Entonces siempre va a ser necesario que podamos tener ese espacio de recreación, porque es una forma de despejarnos y de tener también una mejor relación contra nuestros familiares. Es que han ocurrido, yo siempre digo, dos cosas en esta temporada de pandemia. Uno, que se han reforzado el amor y los lazos familiares. Y dos, que realmente cuando no ha sido verdadero se han separado matrimonios, familias, y ahí se ha conocido verdaderamente el cariño o no cariño que existe o existía entre la familia o la pareja, ¿no? Sí, es algo que definitivamente sí, siempre va a ser necesario fortalecer. Y por eso es que más allá de lo legal siempre vamos a tener que acudir a todo el tema que es preventivo. Y a mí me parece que un tema fundamental es que todos, por más que no consideremos que no tenemos un problema mental, va a ser siempre necesario que nosotros podamos acudir a un psicólogo. ¿Por qué? Por el tema preventivo. Podamos prevenir cualquier tipo de situación que nos lleve finalmente a lo que es la violencia familiar. Es verdad, la gente todavía sigue algunos pensando que los psicólogos son para los locos, doctor. ¿Qué opina usted? Sí, en realidad los psicólogos son para todos, para todas las personas, ya sea personas que evidentemente tengan algún problema mental, como para personas que también consideremos que no tenemos ningún problema. Pero yo estoy seguro que todos y cada una de las personas en el mundo tienen algo de lo que pueden necesitar ayuda y de lo que pueden necesitar ese asesoramiento psicológico. Es verdad. Yo, por ejemplo, creo que un psicólogo es para todos y lo necesitamos todos. Y es más, o sea, es como un amigo o una amiga que no va a contar tus confidencias.
¿no? Entonces uno es como que descarga, obviamente, ese estrés, esas cargas negativas para poder contarle al psicólogo todo lo que te acontece día a día, tal vez, o tomar las terapias de acuerdo a lo que considere el profesional, interdiaria, diarias o una vez a la semana, pero creo que en la vida todos necesitamos un psicólogo. El que diga que no es porque realmente tal vez no quiere evolucionar en la vida. Sí, el que diga que no es en realidad porque no sabe que todos realmente necesitamos eso. Entonces, sí va a ser necesario que al menos por un inicio, aunque no consideremos que estamos mal, sí sea bueno que acudamos al psicólogo para evitar de esta manera tener problemas legales. Exacto. Si tienen preguntas a nuestro público, por favor, háganosla saber para que se las transmitamos al doctor y nos pueda, obviamente, dar un poco de orientación acerca de ello. Bueno, cuando ya no hay amor también, realmente los pretextos están a la orden del día, ¿no? Y yo creo que uno de ellos puede ser eso, ¿no? De que ya se acabó por ahí el entendimiento, el amor, y se comienza con este tipo de agresiones, ¿no? Tanto del hombre hacia la mujer y por supuesto hay muchas que reaccionan y viceversa, ¿no? Sí, en realidad, como bien dices, una relación de pareja va a pasar por muchos tramos, ¿no? Y puede que, digamos, haya comenzado bien, que o haya comenzado mal, pero siempre va a haber ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de que se pueda desencadenar algún tipo de violencia. Entonces, para eso también existen algunas líneas del Estado que nos pueden ayudar bueno, en primer lugar, a asesorarnos para saber qué hacer. Por ejemplo, la línea 100, que es una línea telefónica del Estado. Cualquier persona puede llamar a esta línea, marca en su celular el número 100 y se comunica para que no solamente reciba una orientación de qué es lo que puede hacer, sino también es un apoyo moral, un apoyo psicológico por parte de estas personas que trabajan en el Estado, porque ellas bien conocen y están especializados en estos temas y saben qué es lo que puede hacer una persona si es que se encuentra en esa situación. Entonces, podemos, por ejemplo, si es que no nos animamos todavía a denunciar o si es que no estamos seguros de denunciar, entonces también podemos hacer una llamada telefónica y vamos a recibir mucho apoyo, estoy seguro de eso. ¿Qué es lo que pesa, doctor, en las personas para no denunciar? Aquí hay varios puntos, porque en realidad puede ser que no estén seguros, puede ser que tengan mucho miedo, temor a las represalias. ¿Qué es lo que más pesa? En realidad acá hay bastantes temas, ¿no? Como bien dices, un tema puede ser que la persona, digamos, está acostumbrada a un entorno de violencia, ¿no? O ya se acostumbró tal vez y cree que eso es normal, puede ser también. Y cree que eso es normal y de ahí es que, digamos, está teniendo esa familia violencia psicológica, un entorno de violencia psicológica. Pero creen que ya por educación, creen que digamos, por cultura de esa familia, piensen que es algo normal. Entonces, ese es un punto muy importante, que me parece que es uno de los más importantes por los cuales no se denuncia y no se toma ni siquiera el valor, porque ni siquiera están considerando denunciar. Pero por eso existen los feminicidios. Sí. Porque si pudiéramos prevenir, no ocurriría todo eso. Sí, definitivamente el tema central es la prevención en todo problema de la sociedad. La prevención es lo más importante. Ahora, doctor, hay otro punto también, de que los hijos siguen el mismo patrón de lo que ven los padres, de lo que hacen los padres, ellos lo ven y siguen ese patrón. ¿Eso sucede en el 100% de los casos? ¿En qué porcentaje? Bueno, no sabría decirle exactamente. Si el padre es agresor, por ejemplo, ¿el hijo llega a ser agresor? O sea, ¿eso es confirmado de que realmente sí sucede eso? Bueno, ¿Con todos? Desde un punto de vista ¿Con la legal, mayoría? desde un punto de vista legal, no le podría responder exactamente, pero sí, definitivamente, como bien sabemos, estamos en una sociedad en la que la base tiende a ser siempre la familia, ¿no? Exacto. Entonces, tornamos a tomar las mismas actitudes, las mismas preferencias de todo tipo en base a nuestros padres, que es el punto central
bueno, de nuestra actitud, ¿no? De nuestra personalidad. ¿Cómo prevenir, doctor, este tipo de situaciones para no llegar a un proceso o para no llegar a una denuncia? ¿Qué es lo que deben hacer las mujeres y los hombres, los hijos también? Pues estamos hablando de violencia familiar. Sí, en realidad, como siempre digo, el tema de la prevención es muy importante. Entonces, para esto vamos a tener que tener en cuenta, como ya lo dije, si nosotros estamos digamos, en un estado mental de que nos sentimos de tal manera con nuestra familia, con nuestra pareja, con las personas que están cerca a nosotros, entonces va a ser un claro indicador de que nosotros podamos acudir a un especialista, acudir a un psicólogo, que es uno de los profesionales más importantes que tiene la sociedad y a veces está subvalorado, como bien dices, que no es solamente para los loquitos, ¿no? El psicólogo, sino también para toda persona que considere que pueda necesitarlo. Entonces, el principal tema de prevención yo considero que es encontrar ese indicador interno en nuestra cabeza y a partir de ahí vamos a poder acudir a un profesional para que nos ayude y nos ayude a tomar mejores decisiones también. Claro que sí. Bueno, es bastante complicado este tema de la violencia familiar porque realmente, bueno, quienes lo viven, a veces por vergüenza, por temor, como lo dije hace un momento, por el miedo a las represalias, porque realmente existe, ¿no? Ese tipo de cosas, de que existe la denuncia, pero luego después también existen los feminicidios, ¿no? La venganza, la famosa venganza por la denuncia. Y hay también casos en los que también son llamados con falsedad de ideología, ¿no? Así tal cual, porque se denuncian cuando realmente no ocurren. Eso es algo bastante común en este tipo de casos de violencia familiar, porque como lo dije, no es necesario presentar medios probatorios, no es necesario presentar, digamos, documentos que nos den a conocer que efectivamente han sucedido estos hechos, ¿no? Basta con que una persona vaya a la comisaría y dé a conocer que se está sucediendo algún hecho de violencia en contra de esta persona, entonces va a ser... se va a proceder con este proceso de tutela, que es el que vengo comentando. Sí o sí. ¿Esto para qué? Para que se obtengan esas medidas de protección. Entonces, algo que yo recomiendo, en primer lugar, para no generar carga procesal, para no generar carga para los jueces de familia, para los fiscales de familia, es que sea una denuncia real. Exacto. Que no sea una denuncia con el fin de perjudicar a esta otra persona, porque de todas maneras, esa denuncia que nosotros estamos realizando se puede convertir en una denuncia calumniosa. Exacto. Y eso sí también es un delito. Entonces, es un delito. A eso justo quería llegar. ¿Qué sucede cuando existe falsedad de ideología y se llega a comprobar? ¿Hay una pena para esta persona? Sí, exactamente. Aquí lo que estaríamos cometiendo es justamente el delito de denuncia calumniosa, ¿no? Entonces, aquí existe una pena. Exactamente el rango de la pena no lo tengo, pero me parece que es de 0 a 2 años de pena privativa de libertad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y es por eso que siempre hay que denunciar, pero que sea una denuncia real y que valga la pena para realmente yo obtener esas medidas de protección que necesito. ¿Han habido casos en los que usted, doctor, ha tomado tal vez con esas características? Es bastante complicado, ¿no? A veces descreer o no creer al patrocinado y decir, bueno, no te creo o realmente me parece que no es válido. Sí, exactamente. Es aquí donde va a entrar a tallar ya la investigación fiscal. Digamos que dentro del proceso de tutela yo doy a conocer una información falsa, por ejemplo. Y si dentro del proceso, bueno, ya pasando del proceso de tutela a la investigación fiscal, en ese tramo del proceso es ahí donde se va a entrar a investigar el fiscal cuáles son los medios probatorios que se tiene para que hayan dado lugar a esa denuncia, ¿no? Entonces, si es que se llega a demostrar que, bueno, era falsa, entonces se va a archivar el caso. Y va a depender de la persona, la contraparte, para ver si hace la denuncia por calumnias, ¿no? Claro, en este caso es denuncia calumniosa. Denuncia calumniosa.
Wow, de verdad, tengan mucho cuidado con todo lo que dicen y hacen. Yo siempre digo, todo repercute en la vida. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque realmente todo lo que uno dice es lo que uno quiere para uno. Todo lo que uno hace es lo que uno quiere para uno. Entonces, en la vida todo se devuelve, no hay cosa que no se devuelva. Y fuera del tema legal, por supuesto, es que les vierto estas palabras, ¿no? Porque realmente es un tema bastante delicado, doctor, ¿no? Estamos hablando de la vida y la salud de las personas. Y ahora en estos tiempos tan difíciles, donde la salud, por supuesto, es lo más preciado, la vida del ser humano, hay que preservarlo y hay que cuidarlo. Bueno, ahora estamos obviamente en otro ambiente donde ya la gente está saliendo a trabajar y todo ello, pero seguramente es como que hay varias secuelas de todas estas, de todos estos meses en realidad en los que hemos estado en confinamiento y viviendo tal vez algunas situaciones que algunos ni se atreven a contar. Sí, en realidad, como bien vengo diciendo y como bien dices, nosotros nos encontramos en una situación, en una época de las más difíciles de la historia de la humanidad. Así, ¿no? Es. Al menos de este último siglo. Entonces, por eso va a ser necesario que nosotros podamos prevenir estos temas, nosotros podamos, para no agravar más la situación, podamos en primer lugar, por ejemplo, como lo vengo diciendo, que las denuncias sean reales, que valgan la pena, que vayan a cubrir medidas de protección que uno necesita y antes de llegar a eso también poder acudir a un psicólogo, a un profesional que está realmente capacitado para que nos pueda brindar esa ayuda. Claro que sí, doctor, de verdad que interesante todo lo que nos comenta el día de hoy y es un tema muy importante, el cual no debemos dejar de lado, pues por supuesto la familia es la base del núcleo de la sociedad y es un tema muy interesante para tratar. ¿Cómo pueden encontrarlos a ustedes con Estudio del Prado para que puedan tal vez disipar algunas dudas, no solamente de violencia familiar, sino de cualquier tipo de caso, porque obviamente hay diferentes profesionales, así como el doctor, penal, civil, diferentes otros temas para que puedan obviamente abordarlos y ayudarlos, asesorarlos y tal vez llevar sus casos? Sí, nosotros nos encontramos en calle León Velarde, 106 Yanaguar. Y bueno, también si es que desean alguna consultoría por mi parte, pueden llamar al 993-659-501 y bueno, vamos a estar muy a gusto para brindarles la asesoría legal que ustedes necesiten. Y con esa seguridad con la que ha respondido todas las preguntas y todas nuestras dudas, de verdad, le agradecemos, doctor, muy preparado. ¿Cuántos años tiene, doctor? 25, al micrófono. 25. 25, wow, te digo, muy inteligente el doctor, ¿eh? Así que ya saben, todo el staff del doctor Gabriel del Prado es un staff muy calificado y definitivamente están en muy buenas manos. Muchas gracias, doctor, un placer tenerlo en nuestros estudios. Hasta la próxima. Buen tema. Ya vamos a ver otro tema que también es obviamente de interés de toda la población, de todas las familias. Un placer. Muchas gracias y un fuerte aplauso para el doctor Fernando Basigalupo Linares.